Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Vamos a continuar con el análisis que estamos desarrollando acerca del primer capítulo, primer versículo de Génesis, de Bereshit, como dicen los hebreos, y tratar de desentrañar cuál es el mensaje que está en él para poder crecer y seguir avanzando en este mundo cristiano que es tan hermoso, porque en las escrituras, cuando estamos escudriñando y creciendo espiritualmente, nos dan mensajes que la verdad nos dejan muy ricos espiritualmente. Gracias por estar ahí, gracias por los mensajes y saludos desarrollados al canal, por ejemplo el de Sandra, de Violeta, de Raquel, que van a la iglesia que yo concurro, por ejemplo a Hunter, que es una persona de España, pero también tenemos gente, a Ramón Nicolás Casulo, que es de una ciudad de la Argentina, de Catamarca, que se llama Chumbicha. Gracias por tu mensaje, pastor, capellán Ramón Casulo. También quiero mandar un mensaje a Ciro Jezreel, que nos mandó mensajes también, y a una persona que tiene un canal de YouTube que se llama Las 10 Tribus Perdidas, donde él analiza lo que sería la gematría del hebreo, donde nos invita a aprender más profundo del idioma hebreo para entenderlo en el español y seguir avanzando en esto que es tan hermoso, que es profundizar las letras en sus orígenes para que nos den más mensajes. Hoy, en el día de hoy, vamos a continuar con el análisis que habíamos dicho anteriormente del versículo 1 de Génesis. ¿Se acuerdan que eran 7 palabras donde se veía la plenitud de que Dios quería manifestar de su creación? En principio creó Dios los cielos y la tierra, que traducido realmente era: en principio creó Dios Aleph Tau, que ahí aparece la cuarta palabra como el centro de esas 7 palabras, Shamain Eta Haaret, que es los cielos y la tierra. Hoy vamos a ver fundamentalmente el concepto de Elohim y el Aleph Tau, que tiene tanta profundidad. Después la quinta, la sexta y la zeta, que es los cielos y la tierra, podríamos hacer un análisis, pero en esencia involucra la creación de absolutamente todo lo que hay, visible e invisible. Empecemos, hermanos. Elohim, el creador revelado en Bereshit, se escribe de esta forma. Recuerden que Bereshit bara Elohim Eda Hashamain et Aare es un compuesto de 7 palabras que, analizándolo sin tratar de dar fechas, sin tratar de dar números, nos refleja que el mundo fue creado en 7 días, y justo en esa creación, en el primer capítulo, en el primer versículo, son 7 palabras las que componen en hebreo ese primer capítulo, ese primer versículo. Llaman muchísimo la atención. También sabemos que pueden ser referencias muy profundas, a las cuales dejo a la libertad de cada uno de quienes está escuchando el video interpretar la escritura como Dios le ponga en su corazón. Hoy lo que vamos a analizar concretamente, la tercera y la cuarta palabra de ese versículo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Vamos a escuchar a Bakari, nuestro amigo. Parece que lo estamos acosando en el canal. Disculpa, señor Bakari, pero es muy nutritivo su canal para poder también desentrañar todas las cosas que nos puedes dar desde Israel. En uno de los videos que se manifiesta y dice: así se debe pronunciar en hebreo el nombre de Dios. Vamos a tratar de interpretar el nombre Elohim, que aparece ahí en el primer versículo, y después en la Biblia cómo se refiere la Biblia a Dios. Y vamos a tratar de buscar una respuesta para ver si el nombre de Dios, como dice la gente, es Jehová o Yahvé o Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dar una opinión personal analizando el hebreo original de la Biblia para que, bueno, podamos discernir si está bien cuando hablamos de Dios de un nombre o de otro. Vamos a ver qué es lo que dicen los hebreos mismos al respecto, y vamos a ver lo que dice la escritura misma al respecto. De por sí, Bereshit bara Elohim. Vamos a analizar qué significa Elohim para después pasar a un nombre particular de Dios. Vamos a escuchar a Bakari, que dice y lee lo que es el primer versículo de Bereshit, y miren lo que él dice. Vamos a prestar atención. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Con estas palabras, con este versículo, comienza la Torá entera y también la creación. Acá nos dicen que Bereshit, al comienzo, bara, creó Elohim. Elohim, que es una palabra plural y que significa dioses. Así empieza la Torá. Dice que dioses crearon la tierra y los cielos. La tierra en la que estamos y los cielos que me cubren. Dioses. No entiendo. Dios no es uno. En la Biblia no está dicho Dios no es uno. Oye, Israel, Dios uno es y no tendrá dioses ajenos. Pero empieza la palabra manifestando Elohim, y Elohim significa dioses. Vamos a profundizar eso en particular. Acá en uno de los videos de David Diamond, en uno de los videos del canal de él, llaman a una persona que sabe hebreo, un traductor profesional, el cual trata de desentrañar el nombre de Dios. Y le preguntan a él para que nos explique qué significa, por ejemplo, en este caso que le voy a mostrar, Elohim, si es plural o singular. Todo en hebreo, todos los nombres que terminan en in, es plural. Claro, lógico. Si usted quiere decir, pongamos en caballo,
en hebreo sus, así que caballos es susin, Bahur es muchacho, Bahurín, muchachos. O sea que todo lo que termina en in es plural y justo Elohim está en plural. Vamos a estar clarificando este nombre con la ayuda del Creador. Ahora, leemos en Génesis que el Eterno, cuando estamos en Génesis 1.1, dice Bereshit bara Elohim et Shemai u et Ares. Decimos el nombre Elohim. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Para comenzar, el Elohim es plural. Es plural, es un nombre plural. No pueden dejar de manifestar que la creación está creada por Elohim, por un plural. Como vimos por el Bacari, habla de dioses. Y como vimos en el canal de David, habla de una pluralidad. Entonces, ¿Dios son dioses? ¿Hay pluralidad? Bueno, vamos a analizar, vamos a avanzar, vamos a quedarnos con estas ideas y vamos a aclararlo. No se asusten, Dios es uno, es la realidad. No estoy diciendo que existen varios dioses, pero ¿por qué existe esa pluralidad puesta en el primer versículo de la creación? Vamos a ir aprendiendo, amadísimos hermanos. En Génesis 1.1 tenemos Elohim, que así se escribe en hebreo, y significa dioses o magistrados o jueces. En principio crearon los magistrados, los jueces, los dioses, o una pluralidad compuesta en una singularidad. Elohim no es el nombre propio del Eterno. Según las Escrituras, su nombre es Yud, He, Bab, Hei, como se manifiesta en esta forma que le estoy mostrando. Así fue revelado el nombre de Dios a Moisés. Sin embargo, tetragramatón, que se le llama Yud, He, Bab, Hei, son 4 letras en hebreo, no aparece en Bereshit, Génesis 1.1, sino que aparece en su lugar Elohim. No aparece Yud, He, Bab, Hei, aparece Elohim, cuyo significado es dioses varios en uno, o magistrados o jueces, como algunos israelitas manifiestan. Algunos manifiestan que no son dioses, sino Elohim en realidad es magistrado o jueces. En definitiva, lo que 1.1 de Génesis manifiesta es que es Dios creando los cielos y la tierra. Ahora, hermanos y hermanas, gente de YouTube, entendiendo que en Génesis 1.1 hablamos de una pluralidad, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a analizar el nombre individual de Dios puesto en la Biblia. Y después vamos a volver a esta pluralidad para poder entender su significado. Escudriñando las Escrituras, uno va aprendiendo muchísimas cosas. Por ejemplo, en las diferentes versiones de la Biblia, por eso es bueno tener diferentes versiones. Ahora que tenemos internet, ponemos versión una, versión la otra, y vamos a la original y vemos la interpretación original de la palabra griega o la hebrea. Nos enseñan muchísimas cosas. Por ejemplo, en Éxodo 3, versículo 14 a 15, la versión de Reina Valera, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿y con qué nombre voy a indicar al pueblo de Israel que era más, que sos? Entonces te respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Y ahí continúa el relato bíblico del Éxodo. Sin embargo, si vemos en otra traducción, dice: Dios le contestó: diles que soy el Dios eterno y que me llamo Yo Soy. Dile a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los antepasados de ustedes. Pero realmente esto es lo que nos dice la Biblia. Si profundizamos realmente en el lenguaje, el nombre de Dios es Yo Soy el que soy. Analizando, profundizando y buscando diferentes informaciones, nos encontramos, por ejemplo, con este señor que nos habla del hebreo original y cuál es la traducción. Por eso es bueno leer la Biblia. No estoy diciendo que lo que nosotros tenemos en la Biblia está mal. Lo que estoy diciendo es que en la Biblia es importante saber y profundizar en el significado de lo que nos quiere decir. La base, la roca, lo esencial para un cristiano es saber que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, que sin arrepentimiento no vamos a poder ir al cielo, que tenemos que pedirle perdón a Dios porque nuestros pecados nos impiden ir al cielo, nos impiden estar en la presencia de Dios. Y gracias al Señor Jesucristo que derramó por su misericordia, por su gracia, por su poder y por el amor que tenía para con todos nosotros, derramó su sangre. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir perdón a Dios y creer que en el Mesías es el Hijo de Dios poderoso y que con su sangre nos limpió de pecado. Y después seguir sus mandamientos para hacer frutos dignos de arrepentimiento, seguir los frutos de una vida de amor hacia Dios y hacia los prójimos. Y ahí uno va creciendo espiritualmente y va aprendiendo muchas cosas. Hay cosas en la Biblia que uno, cuando nos dan, son escrituras principales, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Después se fueron interpretando, cambiando del idioma de un hebreo a un español.
Entonces, y ahí van las variaciones de las Biblias. La variación de la Reina Valera, la variación de la Biblia Habla Hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso estamos analizando el nombre de Dios. Cuando Moisés le pregunta ¿cómo te llamas? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia hebrea. Es versículo 14 y dice así. Vayomer Elohim el Moshe, Ejie asher ejie. Vayomer Kotomar libnei Israel, Ejie shlachani alechem. La traducción de este versículo dice así. Y dijo Dios a Moisés, yo seré el que estaré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me he enviado a vosotros. Yo seré el que estaré. El nombre que le manifiesta en hebreo, Dios, habla de una eternidad, por eso le llaman el eterno, el que fue, el que es y el que será. También lo manifiesta David Diamond cuando analiza ese nombre que Dios le dijo a Moisés. Y otra vez, no es que queremos tirar abajo una versión de Biblia u otra, pero hay que saber dirimir. Dios nos dio el cerebro, nos dio la inteligencia, el razonamiento, para que sepamos que lo que nosotros estamos leyendo son traducciones. Y tendríamos que, si hay duda o profundizar en la misma, ir a las versiones originales o al más próximo al mismo. Entonces, analizando eso, mire lo que dice David Diamond en relación, por ejemplo, a este versículo que estamos hablando de Éxodo. Pero aquí hay algo más, Yatensi, que tenemos que puntualizar sobre el nombre sagrado. La Reina Valera traduce como yo soy el que soy. ¿Qué problema, hermano? Otro problema de la Reina Valera es que, por Dios, la Reina Valera es un dolor de cabeza. Yo soy el que soy. En hebreo, el nombre del Señor está en 3 tiempos. Yo soy el que fui, el que soy y el que seré. ¿Esa es la traducción correcta o no? Claro. Resulta que las 4 letras sagradas, que es la Yod, la Ei, la Bau y la Ei, viene de un antiguo verbo que significa vivir. Exacto. De viene la palabra Eva, Hayá. Ava. Entonces, ¿qué pasa? Se usa 3 letras de esas, significa el verbo vivir. Y la vida para en el cristianismo judío era pasado, presente y futuro. Exacto. La mejor traducción de las 4 letras sagradas sería el que es, el que fue, el que es y el que será. Abarca la totalidad del tiempo. Entonces la traducción es muy poca, Qué muy bendición mezquina. encontrar Hebreos capítulo 13, versículo 8. Para que no se hagamos problema tanto en el nombre de Dios, digamos Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es Hebreos 13:8. Para los que están apuntando, para que no se quede en el aire, ¿dónde estaba eso en la Biblia? Así ya sabe usted exactamente dónde está. Pero acá, mira esto, es que este es de película. Mira lo que dice Yeshua el Mesías, 1:8 de Apocalipsis. Yo soy el Aleph y el Tav, hablando en hebreo. O yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor es el Mesías. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por tanto, la Reina Valera traduce un desastre Éxodo cuando está el nombre de Dios. No es que la Reina Valera la tiremos por abajo, porque es una de las Biblias más usadas de cristianos, fundamentalmente evangélicos y católicos también, porque usan ese nombre o esas traducciones también. Pero si vamos al análisis profundo del hebreo, en algunas partes sí tenemos que desentrañar cuál es el verdadero significado. Entonces, yo soy el que soy, en realidad es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, el Eterno. De ahí viene su nombre en particular. Por eso, como él dijo también en el Apocalipsis, capítulo 1:8, dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Entonces tenemos el nombre del Señor como algo absolutamente soberano, poderoso, eterno, que abarca absolutamente todo. Y ahí aparece el tetragramatón. Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y ahí aparece el tetragramatón. En el hebreo original aparece con esas 4 letras. Yud-Heh-Vah-Heh. Acá lo tenemos en su traducción hebreo original. Se lee de derecha a izquierda, se escribe de derecha a izquierda. Yud es como una coma chiquitita. Hei es, como lo están viendo ahí, Bab y Hei. El tetragramatón, vamos a analizar, a escuchar algunos rabinos que yo ya lo había puesto en uno de los canales cuando hablé de los testigos de Jehová. Que ellos no son realmente testigos de nada, porque Jehová en realidad no sabemos si es el verdadero nombre de Dios. Ellos dicen que es Jehová, pero vamos a ver si Jehová, Yahvé o lo que sea, es lo que nos da el tetragramatón.
Acá este rabino nos va a decir que en el hebreo antiguo se escribía de una forma y que en el hebreo no se escribía las vocales, sino que se escribía las consonantes, que algunas tenían sonido vocalístico, pero las vocales no se escribían. Y para saber cuál era el sonido vocal de una palabra tenían que buscar o llegarse a los rabinos que tenían la traducción oral e impregnada en su conocimiento y en sabiduría, y se la traspasaba al estudiante. Entonces el estudiante, cuando leía una palabra, sabía cuál era la escrita porque la veía, y la oral porque se la había transmitido con sabiduría el rabino de forma oral. Vamos a escuchar lo que dice este rabino israelita. En el texto original hebreo están escritas las consonantes, las vocales no. Fueron transmitidas por tradición, las vocales, cómo vocalizar cada consonante. Como se sabe, hay una Torá escrita y una Torá oral. Torá oral es la explicación de la Torá escrita. Para que exista siempre el contacto entre el discípulo y el maestro, fue transmitido la Torá oral en forma oral, y también la pronunciación de las vocales, como dije, cómo vocalizar cada consonante. Hay en hebreo varias letras que son mudas o adoptan la forma que se le aplica según la vocal, y esas letras, algunas de ellas están en el tetragrama, que el tetragrama es el nombre del Eterno, que tiene 4 letras. Por eso hay algo que es insalvable, y saber cómo se pronuncian esas vocales, recibirlo por tradición. Esas consonantes, qué vocales aplicarle, porque si uno no recibió ese dato, ¿cómo puede vocalizar las consonantes? En el tetragrama hay una letra yud al comienzo, que es la letra yud, tiene la vocalización i, por lo general, a veces adopta la forma de la vocal también, que se le aplica, pero por lo general es i. Después viene la letra hei, que es muda, la letra vav, que también es muda, menos que se le aplique un signo que se llama dagesh para que se pronuncie v. Si no es muda, también se adopta la forma de la vocal que se le aplique. Después viene otra letra hei, que es muda. 3 letras mudas tenemos en el hebreo, en el tetragrama, que si uno no sabe qué vocal aplicarle, puede aplicarles cualquier vocal, y por eso van a salir diferentes nombres, nombres totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque uno le aplica una vocal, no sé por qué, si lo resolvió en forma autodidacta, cuando dedujo qué vocal aplicarle, pero surge en cualquier tipo de palabra, puede ser muchas variantes, pero ese no es el nombre del Eterno que fue transmitido por los sabios de Israel. Concretamente, el canal de este rabino, que ya lo puse ahí para que lo mirara, manifiesta que existe una consonante y 3 consonantes mudas, y que si no sabes en la forma de la traducción oral, no sabes qué vocales le vas a poner a estas 4. Por lo tanto, ellos entienden que es difícil encontrar el verdadero nombre del Eterno. Acá ya lo hemos visto en este canal, el nombre de Yuhe Bajai del Eterno. Bueno, a ver qué opinión da Dat Mikra en este análisis del nombre de Dios. Vamos a escucharlo a él también. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? Hay muchísimas opiniones por ahí, unos dicen así, otros dicen asado, ¿y cuál será la verdad del asunto? Lo primero es entender que el nombre al que nos estamos refiriendo es el nombre de las 4 letras, llamado también en Occidente el tetragramatón. Nosotros le llamamos el Shem HaMeforash, ¿sí? El nombre explícito. Se trata del nombre de 4 letras, Yod y Hei y Vav y Hei. Son las 4 letras que forman este nombre divino. El problema es que tenemos que entender que en el idioma original, en el hebreo, no hay vocales. Por lo tanto, tenemos 4 letras, pero no sabemos qué vocales habrá entre ellas. Así que hay muchísimas posibilidades de cómo pronunciar este nombre. En el pueblo de Israel, este nombre se pronunció por muchísimo tiempo. Sin embargo, hay testimonios de que en la época del Segundo Templo, este nombre empezó a pronunciarse menos y menos y menos. Solo estoy dando este dato como un dato histórico para que entendamos que la tradición de cómo se pronuncia este nombre se perdió hace ya mucho tiempo. El pueblo de Israel, que lo conocía, dejó de practicar su pronunciación y, por lo tanto, durante mucho tiempo no se pronunció, y en lugar de esto pronunciaron el nombre también de 4 letras, pero que es otro nombre completamente, Adonai.
¿sí? Aleph, Dalet, Nun, Yud. No es que nosotros nos pensemos que esa es la pronunciación real del nombre, sino que de alguna manera pronunciamos este nombre en lugar del nombre de las 4 letras que no sabemos pronunciar, ¿sí? Porque también es uno de los nombres de Dios con un sentido parecido. Así pues, tenemos que entender que el nombre de las 4 letras se perdió su traducción, no sabemos cómo pronunciarlo. Ahora viene gente que balbucea el hebreo, lleva 3 días estudiándolo, ni siquiera pueden leer un texto ni mantener una pronunciación y ya dicen que tienen y han descubierto lo que nadie sabe. 2000 años el pueblo de Israel ha estado equivocado, ellos que saben el hebreo lo estudian, pero ellos lo acaban de descubrir. Obviamente que esta es una actitud un poquito altiva. Cuando uno tiene una actitud altiva en este tipo de temas, termina haciendo cosas como esta. Ese nombre, Jehová Jireh, Dios proveerá, Jehová proveerá. Entonces podemos concluir que la pronunciación más exacta es Yahvé. En esta Keilah de mencionar el nombre verdadero, Yahweh es su nombre. Es lo que hay. Lo dicen 2 rabinos, están en canales, son muy conocidos, tienen conocimiento. Si siguen analizándolo por los propios rabinos, por el propio hebreo, se van a dar cuenta que en realidad decir Yahweh o Yahvé, bueno, puede ser que cada uno pueda entender y Dios se lo haya revelado de una forma determinada y saber que ellos sí tienen el verdadero nombre. Según los propios hebreos es muy difícil saber cuál es el verdadero nombre, qué vocales ponerle a estas 4 letras que están perdidas en el Yud, Hei, Vav, Hei. A través de la historia aparece un grupo que son la secuela o los seguidores o los que continuaron con las tradiciones de los escribas y empiezan a agregarle al hebreo antiguo signos de puntuación, empiezan a agregar vocales después de, por ejemplo, del siglo 7 al siglo 10 aproximado de nuestra era. Al hebreo antiguo le empiezan, vieron que vimos la evolución del hebreo paleolítico al hebreo moderno, bueno. Después los masoretas empezaron a agregarle al hebreo determinados signos de puntuación y vocales. Y ahí es donde aparecen los masoretas. Los masoretas eran un grupo de eruditos judíos que trabajaron entre el siglo 7 y 10 aproximado en las ciudades de Tiberia y Jerusalén como sucesores de los escribas con la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras. Entonces, si no tenemos vocales determinadas para colocar en esas consonantes, entonces de alguna forma u otra se puede estar divagando diciendo que una vocal es cuando en realidad Dios no nos dijo que esa vocal era la que estaba ahí. Por eso vamos a escuchar a David Diamond en relación a esto que le estoy hablando de los masoretas y de las vocales en las consonantes hebreas originales. Hablas de masorética, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de una reconstrucción del hebreo eso es importante que hecho por los grandes monjes masoréticos del siglo VI después de Cristo. A la cabeza de Akiva, ¿no? Exactamente, hasta el siglo X. Los monjes masoretos quisieron hacer algo importante. Ya el texto hebreo se había perdido, no había vocales, no había signo de puntuación, no había signo de acentuación, y no se leía. Entonces quisieron rescatar la lectura del hebreo y cogieron el texto hebreo y le dieron sonoridad inventando los signos de puntuación, los acentos y las vocales, que es un enredo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos reconstruyen el hebreo del Antiguo Testamento. Y es por eso que cuando se traduce al español o al inglés se usa el texto masorético. Ahora, si uno lee el texto masorético de los primeros capítulos de Génesis, increíble, hay 15 nombres cananeo hebreo que se usan para Dios. 15 nombres. Como podrán ver, existe una gran cantidad de nombres para Dios. Él manifiesta 15, pero vamos a aprender que también existen más nombres que los hebreos les ponían a Dios. Acá tenemos, por ejemplo, el nombre de Dios, en las cuales el tetragramatón se puede dividir en Yud-Hei, es decir, IH, WH o IH-VH. Hay algunos que escriben el tetragramatón o con W o con B. Vamos a ver si es correcto o no. Cabe destacar que la letra W fue una invención moderna, no antigua, ni existía en el siglo I. La forma primitiva de la letra W fue una BB, usada en el siglo VII por los primeros anglosajones, cuando alguien establece que el tetragramatón es
IHBH o IHWH, como lo ven, en realidad la W no existe, ni tampoco la I en el hebreo antiguo, sino que es una Yud. Y hay algunos que después la transformaron como una J, pero en definitiva es Yud-He-Vah-He. No existe la W ni la Y. Vamos a escuchar a David Damon al respecto. ¿Me permite? Sí, sí. Primero, el nombre Yahweh viene de la transliteración también y de la mezcla de la otra palabra en hebrea, Hashem. ¿Qué significa Hashem? Marcos Witt canta, Hashem reina, listo, ¿qué es Hashem? El nombre significa Hashem. El nombre, ¿cuál nombre? El que uno ve y no lo puede pronunciar, en el caso del judío. Ahí presta dos vocales, A y E. De ahí viene Yahweh. Pero aquí hay un problema, le metieron Y, los católicos le meten la Y y dice Yahweh, y para colmo le meten W. Esas letras no existen en el alefato hebreo, porque la Y es griega, por tanto es griega, no hebrea. Es Yod, que es I, el equivalente a la I latina, lo que usamos nosotros, no a la Y, que es griega. Y la W es una letra inventada en el siglo XVII por los anglosajones. Nada tiene que ver con el hebreo, peor con el griego. De acuerdo. Por tanto, y para colmo, y por favor permítame, déme el honor, sí. La Reina Valera, que es la Biblia más leída en las iglesias evangélicas, tiene una traducción en el nombre de Dios que ni siquiera respeta. Ni siquiera el nombre de Dios respeta a la Reina Valera. Porque le mete J, H, B chica. ¿Y dónde está la última H? No, es que la H es muda. Ah, sí, entonces ¿qué tal si escribo Hugo sin H? ¿Qué tal? Inteligente el hombre, ¿no? Hugo sin H, huevo sin H. Fantástico. Como la H es muda, puedo hacer lo que me da la gana. Pero en el hebreo no es así. No es así. Y ahí nos metimos en un tremendo problema. Entonces, como podrán ver, estamos analizando Elohim, que significa dioses o jueces. Estamos viendo el tetragramatón, cuando le manifiesta a Dios a Moisés cuál es el nombre. Yo soy el que fui, el que es y el que seré. Y no es yo soy, el que fui, el que es y el que seré. Habla de una eternidad. Y los que interpretan como Jehová, si analizamos realmente el tetragramatón, es muy difícil saber si es ese nombre. Por eso los israelitas le llaman Hashem, el nombre. Ni siquiera se atreven a decir el nombre verdadero de Dios, porque no toman el nombre de Dios en vano. Y sin embargo, la Biblia nos manifiesta muchos mensajes que están ahí para desentrañar, que está espectacular. El tetragramatón apareció cuando crucificaron a Jesucristo. El tetragramatón le demostró que el nombre de Dios, el verdadero, era el que estaban crucificando los judíos. Por eso los judíos dijeron a Pilato: sacá ese cartel que pusiste arriba de la cruz. Y leemos la Biblia en Juan 19, versículo 19-22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo primero, en griego y después en latín. Y dijeron a Pilato, a los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Porque los judíos vieron el nombre de Dios escrito en hebreo arriba de Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es, si vemos las primeras palabras del hebreo al respecto, vemos las primeras letras, vas a ver que está la Yud en Jesús. Nazareno, aparece la N. Rey del judío, la Jab, la Yuhet, la Bab, y después la Jeb de nuevo, Rey de los judíos. Apareció el tetragramatón Yuhet, Bajei en las primeras letras de ese cartel puesto en hebreo adelante de todo el mundo. Al que estaban crucificando era el Dios, al Hijo de Dios Todopoderoso. Miren lo que dice este canal. Para ser exactos, el nombre del Creador no está conformado por YHWH y su nombre no es Jehová. Las letras correctas son en hebreo, Yud, Hei, Vav, Hei. La escritura tiene origen hebreo. El nombre de nuestro Creador fue dado al hombre en idioma hebreo, Yeh Haya Veuve, que significa el que será, el que fue y el que es, que nos habla de la eternidad de nuestro Creador, de su cualidad atemporal, no tiene principio y no tiene final. Este nombre también aparece escondido en el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua es crucificado, ponen una tabla sobre su cabeza que dice la siguiente frase: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Uno de los idiomas que aparece ahí es hebreo y se lee de la siguiente manera: Yeshua Anotzri Bemelech Ayehudim, cuyas siglas son el nombre del Creador, Yud, Hei, Vav, Hei. Por eso los judíos pidieron que se retirara inmediatamente, estaban viendo el nombre del Creador en Yeshua. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, y si profundizamos, ustedes saben que los israelitas
tienen un conteo y lo numeran en un total de 72 veces los 72 nombres de Dios. Búsquenlo en los canales de YouTube, van a ver, ponen los 72 nombres de Dios y ahí les aparece. Volvemos a escuchar al Bacari que se titulaba Así se debe pronunciar en hebreo el nombre de Dios. La cosa se complica un poco más cuando en Éxodo 3 a Moshe se le ocurrió que quiere saber el nombre personal de Dios. Y Dios le contestó, Eheye Asher Eheye. Es decir, soy el que soy o seré el que seré, donde el verbo ser puede ser en pasado, presente o futuro. Además, podría tratarse del verbo estar. Los grandes sabios opinan que el nombre exacto de Dios está compuesto de las 22 letras del alfabeto hebreo, cuyas consonantes conocemos, pero no las vocales. Es común referirse a Dios para terminar como Hashem. Cuando se lee el rollo de la Torá o se reza, o se pronuncia una bendición, se utiliza la palabra Adonai. Y cuando se habla de Dios, se utiliza la palabra Hashem, el nombre. En Israel específicamente, y para terminar, creo que el nombre más común que se escucha en las sinagogas o en otros lugares sagrados es Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Amigos, sea cual fuere la forma que lo llamen o lo apoden, recuerden que lo principal no es cómo pronunciarlo o cómo decirlo, sino cómo escucharlo. Shalom. Ayer en casa vino un amigo de la familia, Darwin, al cual se le manda un saludo, y le dimos una Biblia para que la pueda analizar y estudiar. Y siempre manifestamos que muchas veces cuando nosotros tenemos contacto con Dios, Él nos escucha cuando nosotros oramos. Y cuando Dios nos habla, ¿sabe dónde está? Directamente en la Biblia, en sus escrituras. Cuando Dios nos quiere hablar, es solo abrir y ahí tenemos a Dios hablándonos. Por eso es importante escucharlo, es leerlo, analizar las escrituras, profundizar. Como verán, existen varios de nombre con respecto a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le llamamos? Ya vimos y analizamos que en realidad Jehová puede ser que no sea el verdadero nombre. Y si estás pronunciando un nombre que no es como decirle a un fulano, ¿qué haces, Pepito? Vení para acá, Pepito, te pido esto, Pepito, te pido el otro. Y el tipo ni se llama Pepito, se llama Andrés, por ejemplo. Es decir, que hay que tener muchísimo cuidado con lo que la Biblia nos está enseñando y cómo nosotros en el crecimiento que vamos avanzando tenemos que decir las cosas como son. Jesús, nuestro Señor, nos explicó cómo tenemos que hablar a Dios. Jesús, nuestro Señor, nos da la respuesta de cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. Y lo dijo clarísimo en capítulo 6 de Mateo. Vosotros pues, cuando oren así: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. No le llamó Yuheba Hei, no le llamó Adonai, le dijo, ustedes quieren tener relación con Dios, llámenle papá. Por lo tanto, cada vez que quieras tener un contacto directo con Dios, llámale Padre, porque es el Padre, el creador de todo, y tenés ese vínculo espiritual con Él. Cada uno tendrá su interpretación, análisis. Le mostré varias ideas, varias partes donde podemos averiguar a qué se refiere con el nombre Yuhei, que en definitiva es el que fui, el que soy, el que seré. El Eterno, el Todopoderoso, Adonai, el Señor, Hashem, el nombre, llamarlo como quieras, pero Jesús nos pide a los cristianos que le hablemos al Dios como Padre. Volvamos ahora a Génesis 1.1. Tenemos Elohim, tenemos la palabra plural de Dios, porque Dios en 1.1 no se presentó como Yuhei, sino que se presentó como Elohim, y como ya vimos, Elohim es una pluralidad. Y esa pluralidad también la vemos en varios capítulos de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, no es Dios uno, dice hagamos. Después dice el Señor, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Ahí vemos el Elohim, la pluralidad. Así que Dios está compuesto por un grupo. En Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos y confundamos, está hablando en pluralidad. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? No, por nosotros. Isaías capítulo 6, versículo 8. Entonces, sí, Elohim es una pluralidad de algo que es singular, porque es verdad, Dios es uno. Dice la Biblia, el Padre y yo somos uno, cuando habla Jesús del Padre. Y cuando nos habla los mandamientos, escucha Israel, yo, tu Dios, uno soy, y no hay más dioses fuera de mí. Así que no confundamos esta pluralidad como decía, bueno, si Dios es plural, entonces Alá es un Dios, Buda es un Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No,
el Dios plural es el Dios de Israel, el único Dios existente en toda la tierra. Si tú crees en Dios y le rezás a un elefante, si le rezás a una mujer con varios brazos, si le rezás a cualquier otra cosa como si fuera Dios pidiéndole, si adorás a una estatua, a una imagen de la cual la Biblia nos prohíbe hacerlo, porque la Biblia lo prohíbe, estás adorando otras cosas fuera del Dios de Israel, que es uno solo. Ahora, que ese uno esté compuesto por una pluralidad, vamos a profundizar la Biblia para ver de qué se trata esa pluralidad. De modo que hay dos acepciones principales para referirnos a él, Yud-Hei, Vah-Hei y Elohim. En este caso, Elohim es una unidad compuesta. Es una unidad compuesta. Y aquí el Tanaj, la Torá, Bereshit, estaría mostrando a los israelitas, si bien es uno, está compuesto por varios. Y esos varios, ¿sabes qué son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Y los tres tienen el galardón de ser Dios. Los tres son uno compuesto. Por eso tenemos hagamos, descendamos, confundamos. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30-38. Tomaron piedra para apedrear a Jesús cuando él dijo eso. Si no hago las obras de mi Padre y no me creéis, le dijo Jesús, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, porque ahí blasfemaron contra Jesús. Cuando a los israelitas Jesús le manifestó, el Padre y yo somos uno, los israelitas le dijeron, no, tu padre es Satanás. Tú haces todas las cosas porque Belcebú te está dando esa autoridad. Eso se llama blasfemia. Y tengamos enorme cuidado cuando blasfemamos contra Dios, fundamentalmente contra el Espíritu Santo. Porque mucha gente desestiman al Espíritu Santo también como parte de Dios. Y lo vamos a analizar en este video en estos segundos que vienen. Porque Jesús mismo, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús en ningún momento dijo yo soy un Dios aparte. Como está escrito en la Biblia de los Testigos de Jehová, en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, generando una dualidad de dioses en esa Biblia que está muy mal traducida. Porque si vamos al griego original, koiné, que está establecido en ese evangelio, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de ese compuesto en su totalidad. Y hablando de confusiones, y hablando de cosas de difamar y blasfemar contra el Espíritu Santo, hay algo que es tan claro que lo tenemos en nuestra Biblia. Vayan ustedes a sus Biblias, vayan a la carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, y dice algo tan claro para todos que es: porque tres son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Acá tenemos la pluralidad y tenemos al Padre, al Hijo y al Ruach HaKodesh. El Ruach es el Espíritu, HaKodesh es Santo. Ese compuesto de tres que son Dios es lo que es la pluralidad, es el Elohim. Sin embargo, esto que es 1 de Juan 5:7 se le llama la coma juánica. Y si vamos a analizar las peleas que está haciendo el diablo contra el Espíritu Santo, las peleas de confusión, vamos a avanzar, vamos a profundizar, vamos a crecer un poquito más. La coma juánica, si ustedes van a las traducciones de su Biblia, van a ver que esto en algunas Biblias no está. Porque tres son los que están testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Vayan, por ejemplo, a Reina Valera, en el Juan 1:5-7 dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Pero si ustedes van a la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. ¿Qué quedó fuera acá? Dice, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Y qué pasó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente, ese versículo se sacó. Si vamos a la Biblia Dios habla hoy, 5:7, búsquenlo. Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. ¿Y qué pasó con los primeros tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Los borraron de un plumazo. Entonces tenemos que ver si ese versículo está en la Biblia original de griego o no. Están queriendo borrar la deidad del Espíritu Santo y de la unidad de Elohim. Hay que tener muchísimo cuidado con las Biblias. No quiere decir que la Biblia que vos tengas sea anatema. Lo fundamental y lo esencial es saber que Cristo murió en la cruz, que nosotros tenemos que pedirle perdón al Padre y arrepentirnos. Y después crecer y saber que un libro que tenemos es una interpretación y tenemos que ir a los originales para tratar de desentrañar. Cuando vengan a ti a decirte los testigos de Jehová que no existe la Trinidad, por ejemplo, o algunas otras sectas,
y te diga, mirá, 1 Juan 5, 7, 8 fue agregado, pues es una discusión que hoy en día hay. Ahora les voy a mostrar este video de un canal que se llama Cyber Revolution, se lo recomiendo. Él hace un análisis profundo de que este versículo de 1 de Juan 5, 7 estaba escrita en las antiguas escrituras y que los antiguos eruditos y estudiosos, que algunos llaman los padres de las escrituras, que no son padres de nada, analizaban estas comas juánicas como existentes y hablan de la Trinidad y hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a escucharlo, es muy guerrero este hombre. Les recomiendo el canal, si quieren suscríbanse también, Cyber Revolution, al igual que en este. Vamos a escucharlo en este análisis profundo. Se levantan sectas como los Testigos de Jehová, los unicitarios como Solo Jesús y otras sectas que no aceptan lo que es la manifestación de Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces los eruditos, liberales, racionalistas y ecuménicos han creado una percepción de que el tema que vamos a tratar hoy, acerca de 1 de Juan 5, 7 al 8, según ellos, es espurio. Si ustedes van a YouTube y van al buscador de YouTube y ponen 1 de Juan 5, 7, 8, es espurio, le van a aparecer, miren, así, diciendo de que la coma juánica, como dicen ellos, es espurio y eso es una añadidura, según dicen estos ignorantes en las redes sociales, especialmente en YouTube. Este erudito del texto crítico ecuménico, ultraliberal y racionalista, ateo por demás, decía lo siguiente, abro la cita: si las fuentes del Nuevo Testamento fueran destruidas, las citas patrísticas por sí solas serían suficientes para reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento griego. Un alumno que era de Bruce Metzger, que es Bart Ehrman, ateo, nos está diciendo que las fuentes patrísticas son evidencias primarias, es decir, históricas, muy importantes para lo que es el texto griego del Nuevo Testamento. Daniel Wallace decía lo siguiente: muchos y muchos versos fueron citados por los padres de la iglesia docenas y docenas de veces. Solo con los escritos de ellos se reconstruiría todo el Nuevo Testamento. Estos liberales nos dicen a nosotros de que solamente con las citas de los padres de la iglesia, a quienes ellos le llaman padres de la iglesia, que no son padres nada, fueron los primeros teólogos y apologistas. Ellos nos dicen a nosotros que solamente con las citas de los primeros padres de la iglesia se reconstruiría todo el Nuevo Testamento griego. En el libro de Bruce Metzger, un comentario textual al Nuevo Testamento griego, hablando acerca de 1 de Juan 5:7, Bruce Metzger hace la siguiente cita y comenta en su libro. Abro cita: ninguno de los padres griegos cita este pasaje. De haberlo conocido, seguramente lo habrían usado en las controversias arrianas, es decir, trinitarias como Arrio, Sabeliana y Arrianas. El documento griego más antiguo en que aparece este pasaje es una versión griega de los Hechos del Concilio de Letrán, escrito latino en 1215. Con ese comentario que hace Metzger, que es muy repetitivo por todos los liberales, nos llevaría entonces a creer de que el pasaje está ausente en casi prácticamente todos los manuscritos griegos conocidos y no es citado por ninguno de los padres griegos. Clemente de Alejandría, año 150, 215 después de Cristo. Él reconoce que la Trinidad tiene sustento bíblico. Aquí Orígenes está citando el pasaje de 1 de Juan 5, 7, 8.
Eso es lo que estamos viendo aquí. Este es el segundo ejemplo de un padre, como le llaman ellos, griego. Tenemos a Atenágoras de Atenas, padre griego también. Aquí está prácticamente reflejando lo que es el pasaje bíblico de 1 de Juan 5, 7 al 8. Atanasio de Alejandría, en Disputatio contra Arium, página 21. Poeboius, en su libro Poebadius Liber contra Arianos, Poebodio del año 328, 392 después de Cristo, Fulgencio de Ruspe, año 468, 533 después de Cristo. Su libro contra Arrianos, abro la cita. El apóstol Juan, ¿quién? El apóstol Juan. El apóstol Juan testifica diciendo: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. ¿Escucharon bien? ¿Quién dice Fulgencio? ¿Quién lo dice? El apóstol Juan. Teófilo de Antioquía, año 167, 185 después de Cristo. Idacio de Mérida, año 380, 400 después de Cristo. ¿Cómo dice? Juan el Evangelista en su primera epístola. No me lo estoy inventando yo. Está diciendo Juan el Evangelista. Y hay tres que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu. Y estos tres son uno. Tertuliano, año 160, 90 después de Cristo. Cipriano de Cartago, año 210, 258 después de Cristo. Prisciliano, año 340, 386 después de Cristo, en Tractatus Primus. ¿Escucharon bien cómo dijo Prisciliano? Como dice Juan, como dice el apóstol Juan. Siguiente referente: Jerónimo de Estridón, año 340, 420 después de Cristo. Agustín de Hipona, año 354, 430 después de Cristo. Es para dar a entender las falsedades de los liberales y de muchos ignorantes que dicen que 1 de Juan 5, 7, 8 es una añadidura, es algo espurio, que lo pusieron en el siglo XVI, Erasmo, lo puso allí, lo fabricó y lo puso en el texto griego. Sin dejar pasar por alto de que Bruce Metzger, en el comentario de su libro, cita lo siguiente: en el siglo V, 1 de Juan 5, 7, 8 fue citado por los padres latinos en el norte de África e Italia como parte del texto de la epístola. Entonces, el mismo Bruce Metzger está atestiguando y está confesando de que ciertos padres latinos lo citaron, y que de los padres griegos que acabé de mencionar cuando comencé a citar a estos primeros teólogos de la iglesia, entre ellos sabían griego. No que Bruce Metzger decía de que ningún padre griego hizo cita a estos versículos, y se darán cuenta de la falsedad de este mentiroso, erudito ultraliberal, corrupto, Bruce Metzger. Esta mentira que dijo Bruce Metzger como el autor de esta falsedad, este comentario inventado por Bruce Metzger, pasó a los seminarios liberales. Y estos seminarios liberales
engendraron a estas personas. Estos son los engendros de Bruce Mesker. Y ahora vamos a ver la cadena de cómo esto se ha ido reproduciendo, la cadena alimenticia de esta mentira. Él dice lo siguiente: el pasaje está ausente en todas las versiones antiguas y no se encuentra en latín antiguo o en su forma temprana. Eso dice Bruce Mesker. Bueno, vamos a darle un poco de historia a Bruce Mesker. Tal vez Bruce Mesker no ha leído de historia. Los valdenses, entre los años 157, es decir, siglo II, al 1400, siglo XV, después de Cristo, los valdenses, es decir, baudos, las Biblias de ellos tienen el versículo de primera de Juan 5, 7, 8 completo. Es decir, la Vulgata antigua. Es la Vulgata antigua, no es la Vulgata de Jerónimo. Es la Vulgata antes de Jerónimo. Vamos a ver el ejemplo en esta lámina. Se puede ver aquí una copia de la Biblia de los valdenses, Vulgata antigua del siglo II al siglo XV, y allí se ve el pasaje 7 y 8. Este versículo se encuentra en la traducción de la Biblia latina antigua, que fue traducida directamente del griego en el año 150 después de Cristo. También se encuentra en las Biblias latín africana y europea. Además, se encuentra en las traducciones en inglés. ¿Escucharon bien? Este versículo fue sacado primeramente en la revisión inglesa de los dos ocultistas del texto crítico corrupto, Westcott y Hort. Ahora, los liberales ignorantes repiten esta mentira en decir lo siguiente. Dicen ellos: Primera de Juan 5, 7, 8 no aparece en ningún manuscrito griego antes del siglo XVI. ¿Es eso verdad? Bueno, vamos a ver los manuscritos en los cuales están presentes. Primera de Juan 5, 7 está presente en estos manuscritos griegos desde el siglo XII al siglo XVIII. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 manuscritos que sí lo contienen. Le digo todo esto y le he mostrado las evidencias para que ustedes hagan su juicio en poder juzgar correctamente. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, entrando en esta pluralidad, entrando en lo que compone a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vemos que el diablo está de alguna forma u otra tratando de confundirnos, manifestando que determinados versículos no están en la Biblia, que fueron agregados. Y bueno, vamos a las traducciones originales y a los estudios de las personas que analizaban la Biblia en sus primeros orígenes y vemos que sí estaba en la Biblia. Reitero, es un video, fue largo, pero estuvo bueno. Habla del tema de la coma juánica, que es un tema que, si bien podemos hacer un video completo como lo hizo él, les recomiendo que lo vean. Y bueno, y analicemos que realmente esa composición de Dios está por esa totalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le mando un saludo enorme a Thomas Ludley de la iglesia de Florida, que en cualquier momento iremos con mi señora y mis hijos hasta allí a saludarlo y charlar y hacer un video de charla entre hermanos que la verdad lo siento en el corazón para poder hablarlo y hablar de la Biblia en su idioma original, el griego, porque él sabe griego y tiene una Biblia al respecto. Y bueno, vamos a llevar adelante la charla. Le consulté acerca de la coma juánica y me manifestó sí que hay gente que piensa que es algo agregado, pero le acabamos de mostrar que realmente estaba desde un comienzo. Y aunque no estuviera Juan 5, 7, esa coma juánica, ¿modifica lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad de Dios? No, para nada, porque es el diablo que quiere generarnos dudas con cosas que realmente están expuestas en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Acercaos a mí, dice Isaías 48:16. Oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo, 1. Y ahora me envió el Eterno, el Señor, y su Espíritu, Dios, el Mesías y el Espíritu Santo. Ya aparece la Trinidad, por ejemplo, en Isaías capítulo 48 y 16. Tengamos cuidado cuando desestimemos al Espíritu Santo. Escúcheme, testigo de Jehová. Escúcheme, iglesia adventista del séptimo día, cuando rechazan que el Espíritu es Dios. Porque mire lo que dice Mateo capítulo 12, lo dijo palabra de Jesús. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, analicen después, pregúntenle a sus pastores, a sus líderes o maestros en las iglesias, a sus ancianas, qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. Analícenlo, estudienlo. No se trata hoy de ese tema. Lo que estamos hablando es de la pluralidad existente en Dios. Tengamos cuidado cuando decimos que el Espíritu Santo es solo un viento, algo que va pasando. Yo en el video que hice de los testigos de Jehová hablé del tema. El Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5 se da un hecho determinado que realmente nos demuestran que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es mandado hacia nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo porque tenemos a Dios a nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual tenemos que alimentar, leyendo la Biblia, analizándola, orando, yendo a la iglesia, bautizándonos, haciendo la cena. En capítulo 5 de hecho dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndolo no se te quedaba a ti y vendiéndolo no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste estos en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, mintiendo al Espíritu Santo. No estás mintiendo a los hombres. Y dice, a Dios. Pedro con claridad nos manifiesta que el Espíritu Santo es Dios. Esto es un hecho que pasó, ya lo hemos referido en el canal varias veces, que la iglesia no obliga a nadie a dar de sus bienes a la iglesia. Si querés donar para que la iglesia se mantenga, genial. Pero en ese caso vendió algo, se sustrajo, fue y dijo, mira, vendí la casa y acá te estoy dando todo lo que vendí. Y en realidad le estaban mintiendo porque se había sustraído algo de ese dinero. Y Pedro dijo, ¿por qué no te lo quedaste? Te lo hubieras quedado. Pero ahora estás mintiendo a la iglesia y bueno, pasó tal cosa y murió. Más allá del hecho concreto, la situación es que acá mintiendo a la iglesia, mintiendo al Espíritu Santo, estaba mintiendo contra Dios. Pedido de nuestro Señor, en capítulo 28 de Mateo 19:20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que prediquemos el Evangelio del arrepentimiento para perdón de pecado y bauticemos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñemos un poco, vamos a analizar acerca de este versículo también de Mateo 28, 19 y 20, que algunos también manifiestan determinadas cuestiones de que estaba agregado, etcétera, etcétera. Y otra vez el diablo blasfemando contra el Espíritu Santo, contra el compuesto de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Vamos a escuchar al canal de Hazak Behemat, ya lo hemos manifestado en Raíces Hebreas, acerca de este asunto. Cuando consultamos los textos más antiguos que tenemos sobre Mateo 28, 19, en todos aparece la expresión en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. En muchas traducciones, te puedo decir que en todas las traducciones que busques vas a encontrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no aparecen en la Biblia Kadosh y si no aparecen en la Biblia versión israelita nazarena, es porque no están respetando los textos más antiguos. Para el Nuevo Testamento, que es justamente lo que nos compete en este estudio, Mateo 28, 19, los textos más antiguos son Codex Sinaíticos, Codex Vaticanos, Textus Receptus. In Stele Alan es una concentración de manuscritos también antiguos, el Codex Alexandrinos. Ahí en estas agrupaciones se encuentran los manuscritos más antiguos. Pues bien,
En estos manuscritos más antiguos, en todos aparece en Mateo 28, 19 con esta expresión en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, tal y como aparece en la mayoría de las traducciones. El texto que podemos considerar el más antiguo de todos es un fragmento en el que aparece Mateo 28, 19. No es todo el Nuevo Testamento, solamente es un fragmento. Se le llama, para quien quiera investigarlo, Papiro 64 o P64, y es un fragmento del siglo III. Bueno, este se considera el fragmento del Brit Hadashah más antiguo que existe, se encuentra en griego y sí aparece la expresión en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, con claridad, ese Elohim, esa unidad compuesta, no es que son varios, es uno, es una unidad que forma a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuidado en blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, un hecho determinado. Cuando Felipe predicó acerca de Jesús y del arrepentimiento en una ciudad que se llamaba Samaria, había bautizado, pero lo había bautizado solos en el nombre de Jesús. Y acá viene un tema, ¿cómo hay que bautizar? Si es en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso, cuando Pedro y Juan, los apóstoles, llegaron a Samaria, después de que Felipe les había predicado, dice, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso es importante saber que nosotros los cristianos, una vez que nos arrepentimos de los pecados y creemos que Jesucristo es el Mesías, que con su sangre nos liberó de las garras de ese infierno, sino que nos llevó a los brazos del Padre, a la fiesta que vamos a tener en la eternidad, tenemos como sellos, como arras, como primicias al Espíritu Santo que entra en nosotros. Por eso tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, mantenerlo con educación bíblica, yendo a la iglesia, orando, aprendiendo entre todos los hermanos. Y la pluralidad en su máxima expresión, hermanos. Si tenemos dudas acerca de Elohim, de que los tres son uno, porque Jesús manifestó con claridad son uno, en Lucas capítulo 3, versículo 21, vemos algo que pasó que en realidad muestra a Dios en su pluralidad en un momento histórico y tiempo determinado, geográficamente y temporalmente en la tierra, donde los tres que componen a Dios se presentaron ¿para qué? Para glorificar, para señalar, para indicar que Jesús era el Mesías. Y los tres estaban ahí en ese momento. ¿Cuándo? Cuando fue Jesús bautizado. Y todas las personas que estaban alrededor viendo ese hecho de que Juan el Bautista bautizaba a Jesús en el río Jordán, aparece esto que les voy a manifestar y donde se ve a Elohim en su totalidad, en su poder. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre él en forma corporal, como una paloma. El Espíritu tomó en forma de un animal, de una paloma. Los animales obedecen a Dios, están bajo su cuidado y lo respetan más que nosotros. El Espíritu Santo bajó en forma de una paloma y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, el Padre manifestándole al mundo que Él, el Hijo, bautizándose era el Mesías, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre ese momento que estaban bautizando. Los tres que integran a Dios estaban en ese momento presentando al mundo que el Hijo de Dios había llegado a la tierra, que el Hijo de Dios, el Salvador, era fundamental, su enseñanza era fundamental y esencial que les prestemos atención. Lo hizo hace 2000 años en el río Jordán. Ahora, hermanos y hermanas, gente de YouTube, ahora tenemos que nosotros agarrar la Biblia, leer, ver canales, ir a la iglesia, orar, predicar, arrepentirse, creer en el Señor y Salvador de nuestra vida y guiarnos por Él, porque es lo más importante en esta tierra para cada uno de nosotros. Comprendamos que Dios nos está llamando para escucharlo a Él a través de la palabra. Ojalá podamos entender esto, ojalá que podamos seguir esto y someternos a su señorío. Sí, someternos. Porque si todo el mundo dice, sí, el Señor Jesús, bueno, sometámonos con humildad a sus mandamientos. Amar a Dios, no agregar mandamientos ni tradiciones humanas que a Dios no le gusta. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Respetemos a los demás como a nosotros mismos. Porque esa es la ley y la de los profetas, lo dijo el Señor Jesucristo.
continuamos por ese camino como cristianos. Por lo tanto, en resumen, aparece Elohim, sí, significa una pluralidad, sí, compuesta por ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que reflejan a Dios. Es Jehová el nombre de Dios. Ya manifieste que puede haber dudas, grandes dudas, y los rabinos los manifiestan que no es, de que Jehová no es el verdadero nombre de Dios, sino que eso fue perdiéndose a través de la historia y que solo lo único que tenemos es en el lenguaje escrito el ayuje bajai, el tetragramatón, y bueno, que es difícil ponerle las vocales alrededor. Si querés llamarlo Jehová, llamarlo como vos quieras, es tu opinión. Lo bueno es que una vez sabiendo la realidad, bueno, tomes tu propia decisión. En lo particular, a mí me gusta decirle como nuestro Jesús pidió que le habláramos a Dios, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos, papá, Padre celestial, danos una mano, ayúdanos. Padre celestial, bendito eres por sobre todas las cosas, no hay Dios como tú, gracias por estar ahí. Así que, hermanos y hermanas, gente de YouTube, aprendamos, crezcamos, escudriñemos para sacarle más jugo a las escrituras que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y hablando de sacarle más jugos a las escrituras, vamos a la cuarta palabra de Génesis 1.1, que es Aleph Tau. Ahora continuemos con la cuarta palabra de Génesis 1.1, el Aleph Tau. Recordemos que Aleph es la primera letra del abecedario hebreo y Tav es la última letra del abecedario hebreo. Recordemos que Aleph tiene la figura como de una cara de un buey y el Tav significa una marca, una cruz, un pacto. Y eso, Aleph Tau, está puesto a la mitad del Génesis 1.1. Recordemos cómo lo dicen los israelitas. Bereshit es la primera palabra. Bereshit, bara, creación, ya lo vimos. Elohim, acabamos de verlo. Et, estas dos letras. Ha, Shamaim, esas dos letras. Ve, et, haaretz. Okay, ese es el primer versículo. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Venga, pues empezamos con el primer versículo. Bueno, vamos. Pasuk número 1. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, beet ar. Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en el comienzo, Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yet, Aleph Tau, ¿por qué no lo dicen los israelitas? Se los comieron, pero está escrito, lo escribió Dios. El mensaje de Dios cuando lo escribe por algo es. Bueno, vamos a desentrañarlo nosotros como cristianos que somos y como seguidores del Mesías, Jesús, como dicen los hebreos, Yeshua. Acá ya lo vimos nosotros cuando analizamos Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet haaretz. Y pongo una menorá, un candelabro de 7 brazos. El del medio es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Aleph Tav. El del medio es el que sostiene los demás brazos y el del medio en Génesis 1.1 es Aleph Tav. Es impresionante cómo Dios nos muestra tanto significado con solo una palabra, tantas cosas con su tipología de las cosas realizadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vamos a escuchar a este israelita que es mesiánico, que manifiesta acerca de la menorá. Cuando habla del menorá, vamos a escuchar lo que dice. La menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que es tradicionalmente, él estaba encendido. Y una de las cosas más interesantes es que todas las mechas del candelabro apuntaban hacia la mecha del medio, ¿sí? Y la mecha del medio era una mecha guía que guiaba. Ahora, Aarón debía de encender este candelabro todos los días delante de la presencia del Eterno, ya que representaba la luz y también representaba el secreto de la creación, el Maaseh Bereshit. Bereshit, bara, Elohim. El del medio no se traduce, es compuesto por 2 letras, el Aleph y el Tav. Et, Hashamayim, Veet, Haaretz. El del medio no se traduce, es compuesto por el Aleph y el Tav. Ok, ¿quién dijo yo soy el Aleph y el Tav? Yeshua dijo yo soy el Aleph y el Tav. Yo habito en medio de los secretos de la creación. El canal que se llama de Israel a las Naciones, yo nunca lo había visto antes de haber creado el canal que estamos teniendo, que es de Uruguay al mundo. El de Israel a las Naciones, es una traducción media similar.
muy bien el canal de Cese, y el video se llama Descubre los secretos del tabernáculo, cuando habla del tabernáculo, muy lindo. Y lo que le manifesté, el Génesis 1.1, el Aleph Tav representa, y ellos lo saben, al Mesías. Imperceptible toma dimensiones. Aleph Tav, de origen fenicio, puede ser definido como esencia o existencia. A este precioso significado y a su relación como primera y última letra del alfabeto hebreo, con alfa y omega, se le ha adjudicado tan poca importancia que la tradición la reconoce como una simple marca de acusativo, mientras que gramaticalmente contemporáneo los consideran como un marcador de énfasis, que puede ser omitida del texto sin oscurecer la gramática. Sin embargo, ya vimos que esas dos letras son tan importantes que está en el centro de la creación, está en el centro de lo más importante que Dios quiere que nosotros prestemos atención. Y los israelitas lo toman como una simple marca acusativa, como una gramática contemporánea, un marcador de énfasis, y no lo traducen. Dios pone todas las cosas por algo. Dios no pone simplemente una cosa para que lo dejemos de lado sin interpretar. Ellos, lamentablemente, tienen sus ojos oscurecidos, están en amargura, lamentablemente, porque desconocen al Redentor, al Salvador. En cualquier momento voy a hacer un video de Ruth, que va a tratar del tema. Y tiene mucha relación. La suegra de Ruth era Naomi, o Noemí, que significa mujer dulce, y se transformó después, que quedó en la desgracia, en Mara, en amarga. Y hasta que Boaz, el Redentor, no se casó con Ruth, y ahí volvió a ser dulce, no pudo haber encontrado la felicidad. El pueblo de Israel está en una situación de amargura. Como Naomi estaba en dulzura y después se transformó en amargura, tiene que encontrar a su Redentor para su familia, para encontrar la felicidad. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, analicemos con profundidad las palabras de Dios, porque cada palabra vale un montón. Aún aquella que parece tan insignificante para algunos de los israelitas o que no le encuentren una definición. Dios pone todo para que la escudriñemos y crezcamos. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes, a nosotros, hermanos. Esto es algo que se nos abre gracias al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que tenemos dentro de nosotros para entenderlas. Y el Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de escudriñar el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios le hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos, sino más bien para nosotros. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, es maravilloso que lo que estamos descubriendo es gracias al Espíritu Santo que está en nosotros y que nos abre los ojos. Y a algunos de los israelitas, no todos lamentablemente, que lo tienen enfrente, lo desconocen, lo pasan por alto. En principio creó Elohim Aleph Tav, los cielos y la tierra. La partícula Ed está compuesta por dos letras que son Aleph y Tau, o Tab, que es la primera letra del abecedario y la última. Acá vemos el abecedario hebreo con sus 22 letras, que la primera es Aleph y la última es Tau. Sigamos analizando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, eso es Juan, en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en... Y ahí les dice: pero ¿quién es esa voz que dijo yo soy Aleph Tau, el Alfa Omega, el primero y el último? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, la menorá de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En el medio, Aleph Tau, estaba Jesús, el Mesías. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos. Amén. Él es nuestro Mesías, es nuestro Redentor, es el Aleph Tav, establecido desde el primer versículo, primer capítulo de la Biblia. La palabra Aleph Tav no se traduce en las escrituras, pero a pesar de este silencio cifrado,
O tal vez a causa de él, muchos rabinos del Talmud, especialmente los rabinos Simeón y Akiva, lo consideraron como un signo de una invitación a la amplificación. Y en el conocimiento talmúdico, donde quiera que haya espacio para la amplificación, hay una invitación a ver si el signo como una intervención divina para otro significado, secreto o no escrito. Eso es lo que hicieron los rabinos Simón y Akiva, analizando desde la Aleph Tau. Y después los rabinos modernos dicen que solo es un signo de puntuación. Están equivocados, hermanos. Están cegados. Analicen, pidan a Dios sabiduría para entender que el Mesías, como Bereshit, como lo vimos en el video, es lo que Dios quiere que miremos, atendamos como el centro de la prioridad de un hombre o una mujer espiritualmente alta, con un grado de espiritualidad alto para entender el mensaje de Dios. En el Talmud de Babilonia hay varias referencias al estatus especial de Aleph y Tau. Aleph, el primero, Tau, la marca. En principio creó Elohim, esa pluralidad, y ahí pone Aleph Tau. ¿Y qué es? El alfa, el omega, el Hijo del Hombre en toda su gloria y majestad, los cielos y la tierra. Vamos a ver una interpretación de algunos israelitas al respecto. Sabes que la primera letra de todo el abecedario, de todo el alefato hebreo, es la Aleph, y la última de todas es la letra Tav. Así, la palabra et está formada por la primera letra y por la última. Ahora, pasa algo muy extraño en este primer versículo, y es que realmente esta palabra et es totalmente innecesaria. Podemos decir que sobra. También en español sobra. Si decimos que su traducción es a, y decimos que en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra, ¿sí? Et hashamayim ve et haaretz, entonces vemos que también en español esta palabra sobra totalmente. ¿Por qué decir a los cielos? Podemos decir los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, shamayim vaaretz, ¿sí? Los cielos y la tierra. Cielos y tierra. ¿Por qué entonces hay esta palabra? Pues bien, los comentaristas y los lingüistas han dicho que esta palabra no solamente tiene una función, llamémosle lingüística solo, sino que viene también a aportar algo al texto. Cuando nosotros decimos a los cielos y a la tierra, estamos también queriendo añadir algo más. No solamente creó cielo y tierra, sino creó a los cielos y todo lo que hay en ellos. Nos dicen los comentaristas que la palabra et viene a aumentar algo, viene a añadir algo a lo que se está hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de los cielos, se viene a aumentar algo a los cielos, es decir, se crearon los cielos y más, y algo más. Se creó la tierra y algo más, ¿sí? ¿Pero qué es ese algo más? Pues nos dicen que son los cielos y todo lo que hay en ellos. Es la tierra y todo lo que hay en ella. Y acá vemos una interpretación que, en mi entender, y vamos a profundizar al respecto, es equivocada. Porque no es, en principio creó Dios a los cielos. Y él dice, está sobrando. En principio creó Dios los cielos. Ya está Hashamayim et Haaret. Hashaman ya está diciendo los cielos. No precisás agregarle la A. Y estar interpretándole que ese et, Aleph Tau, es como los cielos y todo lo que hay ahí. No. En principio creó Dios, Aleph Tau, y el centro de todo es el Mesías, los cielos y la tierra. Con toda humildad, hermano, amigo israelita, al cual yo veo tu canal y aprendo un montón, la interpretación de un cristiano refleja lo que el Espíritu desde el principio siempre quiso demostrar, que era el significado del principio y el último, Aleph Tau. Acuérdate que el Tau es la cruz, es la marca, es lo que demostró el Bereshit como lo esencial para el Evangelio. Pero hay más lugares donde aparece Aleph Tau. Vamos a analizar Deuteronomio 18, donde dice: profetas le levantaré del medio de sus hermanos, como tú,
y pondré mis palabras en su boca y él les hablará. Y ahí aparece la palabra Aleph Tav. Ese profeta, Aleph Tav, tienen que escucharlo. A él hay que le vas a hablar. Y todo lo que yo le mandare, tienen que escucharlo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él, Aleph Tav, en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. Israel, Moisés te dijo, viene el Mesías, viene el centro del Génesis 1.1, y a él tienen que escucharlo. Y si no lo escuchan, les voy a pedir cuenta. Como podrán ver, si uno va a la traducción del hebreo al español y pones Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 18, te aparece el Aleph Tav como un marcador de objeto. Y no te lo resalta como el Mesías, porque eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que ese Aleph Tav es lo más importante para Dios, y a ese hay que escuchar. Y ese es el profeta que Moisés dijo que tenían que escucharlo, si no le iban a pedir cuenta. Pero hay más. Cuando en Números capítulo 9, versículo 2 nos habla de la Pascua, dice, los hijos de Israel prepararon Páfate, la Pascua en su tiempo señalado. ¿Y qué aparece en ese Páfate? Aleph Tav. Y cuando hablamos de la Pascua, ¿qué es la Pascua? Es nuestro Señor Jesucristo. La Pascua, el Pasaj, es el sacrificio del Cordero para la remisión de los pecados. La Pascua es Jesucristo. Los hijos de Israel prepararon a la Pascua en su tiempo señalado, y en su tiempo señalado vino el Mesías. Como está Aleph Tav en ese capítulo 9, versículo 2 del libro de Números. En Isaías 53, 6 también tenemos Aleph Tav. Como podrán ver, lo ponen como una marca de objeto, pero vamos a analizar esta marca de objeto que dicen en esas traducciones. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Yuhei Bajei, el Señor, cargó en él, y ahí aparece Aleph Tav, el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y quién es él? El Mesías. Otra vez, Aleph Tav, el centro de Bereshit 1.1, el Mesías como el que iba a llevar todos nuestros pecados. Y derramaré sobre la casa de David, Zacarías, versículo 10 del capítulo 12. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Miren, Aleph Tav. A quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y está hablando de quién, a quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? Aleph Tav, al Mesías. Esto se le llama versículo mesiánico. Versículo mesiánico, donde se ve al Mesías en el Antiguo Testamento en palabras que los israelitas desechan. Algunos, no todos. No estoy haciendo una apología de odio hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y va a seguir siendo el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles fuimos injertados en el pueblo de Israel, en el pueblo santo. Y cuando llegue su tiempo, ese pueblo santo se le abrirán los ojos, porque lo verán a quien traspasaron, a Aleph Tav, y ahí volveremos a ser todo uno de nuevo. Y como podrán ver en la traducción, dice marcador de objeto. Cuando habla de y me mirarán a mí, y después Aleph Tav, marcador de objeto, a quien atravesaron. Sigamos aprendiendo las cuestiones. Para que quede claro, en Hebreo capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de mucha manera en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo, herederos de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él, nuestro Señor Jesucristo, es hoy en día el reino del universo, porque el Padre le puso todos los reinos bajo sus pies. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, sigamos las enseñanzas del Mesías, sigamos las enseñanzas de lo central para Dios, que es el Hijo, y entremos en su reino respetándolo como Señor que es, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esa unidad compuesta que hablamos de Elohim es lo que integra Padre,
Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, y el Mesías, Aleph Tav. Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, el Mesías, como dicen los hebreos, Yeshua, que significa el Salvador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bereshit. Recuerden lo que vimos en el video anterior. Rey de reyes y Señor de señores. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene el Padre. Si los israelitas, el pueblo de Dios, alguno de ellos niegan al Hijo, no tienen al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Así que, si amás a Dios tanto, reconoce que el Mesías, Jesús, es el Hijo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Eso está en 1 de Juan, capítulo 2, 23, 25. En Juan 15, 23 dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, sigamos las enseñanzas de Jesús. Sigamos lo que el Nuevo Testamento nos pide para seguir en lo que se llama la sana doctrina. No nos avergoncemos ni del Padre ni del Hijo. Leamos el Antiguo Testamento con sus enseñanzas, leamos el Nuevo Testamento con los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Porque Él tiene autoridad y porque Él es el nuevo pacto que Moisés dijo que teníamos que escucharlo. Porque el Padre dijo cuando se presentó en ese bautismo junto a la paloma, Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. No dejemos de lado de las enseñanzas de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te pegan la mano en la mejilla derecha, dale a la izquierda. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, porque si no perdonamos los pecados a quienes ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Son grados de espiritualidad que le vamos a pedir a Dios seguir avanzando y pedimos a Dios para cumplirlo nosotros. Este último que les manifesté de perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros, es algo que mucha gente le tiene como algo difícil. Pero yo a fulana que me hizo otra cosa difícil de perdonar. Pero si Dios nos pidió que perdonáramos, si Jesús, el Hijo de Dios, ese Dios encarnado, nos pide que lo hagamos, lo tenemos que hacer porque Él es el Señor. Recuerden que la justicia, recuerden que la venganza es de Él, no de nosotros. La ley está puesta por Él y para Él, para reflejo de que con su misericordia nosotros nos perdonamos. Nosotros no somos los jueces, magistrados, Elohim, no somos en el momento de la tierra los Elohim, los magistrados, jueces de nuestros prójimos, sino que es Él. Lo que nosotros nos toca es predicar las buenas nuevas, que todo aquel que se equivoca, Dios le perdona. Ahora, si el que se equivoca sigue en su error, en su preocupación, en su maldad, es un asunto de Él y Dios, no nuestra. Y Dios va a castigar, porque recuerden que el infierno es una eternidad donde nosotros en el paraíso tenemos todos los días felicidad, mientras que en el infierno no va a haber un segundo de risa. Analicen eso para sus enemigos, que esos enemigos van a tener ese infierno por una eternidad. Nosotros nos toca darle luz y orar por esas personas que están tan equivocadas y hacen tanto mal, para que vean la luz. Y si no, bueno, van a tener su justicia en la eternidad con nuestro Señor y Señor, el Rey de Reyes, con nuestro Jesús, con Dios, con el Mesías, el cual va a juzgar todas las cosas según su equidad, con la justicia, ese Dios justiciero del Antiguo Testamento. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando veas un enemigo tuyo, predicale el Evangelio. Y cuando se avergüence y blasfeme contra vos porque le estaba hablando, Dios le va a hacer recordar en el día del juicio lo gran equivocado que tenía y que estaba contigo. En cambio, tú te vas a glorificar porque realmente cumpliste los mandamientos del Señor. Amar al enemigo porque él está ciego, está en un mundo de oscuridad. En cambio, tú vas a estar en un mundo de luz y de una herencia espectacular en el cielo. Recuerda lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Quieren llegar al Elohim? Entremos por medio de la puerta que es Jesús. El tabernáculo es uno de los videos que voy a hacer en algún momento, si Dios quiere, en el cual refleja al Señor Jesús en su plenitud. Ahora voy a dar un pequeño, para finalizar este video, introducción al tabernáculo. Recuerden que algunos judíos
analizan esto como un acercamiento absoluto al Dios eterno. Y esto fue un reflejo para nosotros para que nos demos cuenta de quién es Jesús. Jesús dijo: el camino, la verdad y la vida. Las puertas o las cortinas para llegar a Dios son tres cortinas. La primera, la del tabernáculo, la segunda, el lugar santo, y por último la tercera cortina, el lugar santísimo. Como veremos, tienen un nombre. Algunos judíos le han puesto ese nombre a través de la tradición, pero vamos a analizarlo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y acá tenemos un capítulo, versículo mesiánico que habla de esa unidad compuesta de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para poder llegar a él es Jesús. La puerta, como podremos analizar ahora, tenían tres nombres en el hebreo: el Derech, el Emet y el Shaim. ¿Sabe qué significa Derech, Emet y Shaim según la tradición hebrea de esas tres puertas? No está en la Biblia, pero es una tradición hebrea. Ellos le llamaban siempre la puerta del camino, la verdad y la vida. Eso es la traducción de Derech, Emet y Shaim. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, hay un canal que dice esto. Escuchen. Muy bien, veamos. Había tres puertas. Una, la entrada a lo que sería el atrio. Otra puerta que sería la entrada al lugar santo. Y otra puerta, finalmente, o velo, que era para entrar al lugar santísimo. Ahora, veamos esas particularidades de cada una de ellas. Ahí está la puerta, las puertas marcadas. Esa es la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Ahora, veamos lo que no sé de dónde lo sacaron, no sé por qué lo dicen, pero parece que por la cuestión fonética de lo que eran las puertas, estaban diciendo que precisamente Jesucristo, cuando manifestó y dijo: en la casa de mi Padre, fíjense nada más todas las cuestiones tan importantes. ¿Quieres entrar a la casa del Padre de Jesucristo? A casa del Padre, dice: en la casa de mi Padre, eso dice él, muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar. Así que esto es algo importante. En ese mismo momento les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos dicen que los judíos entendían estas puertas del tabernáculo como, miren, como la puerta, esta puerta le llamaban el camino. Eso dicen. Me gustaría que alguien me pudiera aclarar esto, porque mientras yo no lo puedo verificar por mí mismo, no me gusta andar creyendo estos rollos así, de esa manera. Pero si alguno me ayuda, también se lo voy a agradecer muchísimo. Pero dicen que por la fonética significaba el camino, esta significaba la verdad y esta última significaba la vida. Y tiene sentido, porque el asunto es así. Cuando tú entras, es el camino que vas a tener que recorrer hasta encontrarte en la plena presencia de la gloria del Señor. Como podrán ver en este video, el pastor manifiesta que según la tradición, que no sabía de dónde se sacó, se habla que las tres puertas del tabernáculo representaban el camino, la verdad y la vida. Es interesante cuando dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar. Y bueno, para entrar en una casa hay que entrar por las puertas. El camino, la verdad y la vida. Miren lo que manifiesta David Diamond también en relación a eso, en uno de los videos del canal de Historia del Futuro. Miren lo que dice. Este tabernáculo tenía tres puertas, tres velos. Vean, por favor. Tres velos tenía. El primer velo, por favor, muéstrame la puerta de ingreso al tabernáculo. Esta es la puerta de ingreso al tabernáculo. Esta es la primera puerta. Note que aquí tiene blanco alrededor, la pureza y la santidad de Dios representada por el blanco, pero en el centro hay un velo de colores, en el centro. Ese velo de colores es la puerta de ingreso. Y en hebreo se le conocía con el nombre de Haderech, que significa
el camino. Es la primera puerta. Con esa se entraba al patio. Es la puerta de calle. Es el portón. Se llama camino. Adentro, vamos a la siguiente, para entrar al santuario propiamente. Siguientes fotos, por favor. Avanza, avanza, avanza. Mira, es la siguiente, el siguiente velo, ¿ve? El siguiente velo. Detrás del lavacro, ¿ve? Hay un velo. Ya para entrar al santuario. Ese velo, esa cortina que servía de puerta, tenía otro nombre. Ha-emet en hebreo. La verdad. La primera se llama camino, la de la calle. La segunda, ahí la pueden ver las dos puertas, ¿vio? La de ingreso, Haderech, y la de atrás, Ha-emet. La verdad. Pero había otra cortina interna que separaba el lugar santo del santísimo. Y es el velo que se rompió de arriba para abajo cuando el Mesías muere. Ve usted, ese es el velo interno que separa el santo del santísimo. Y este en hebreo se llama Ha-hai, la vida. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al arca de la alianza, el Padre, sino por mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo habla de Él. Todo presenta al Mesías. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, estemos siempre aprendiendo, estemos siempre creciendo, porque esa es la voluntad del Padre, que una vez que recibimos el Espíritu Santo, estamos nutriendo con información, con las enseñanzas de la Biblia, yendo a la iglesia, cumpliendo su mandamiento, porque es la forma de ir vestido después cuando nos toque ir y estar frente a Él, en la preparación para esas bodas que está preparando el Padre para su Hijo. Recuerden que una vez que entramos en la primera de las puertas, que es el camino, nos encontramos con el atrio de los sacrificios, el altar de los sacrificios. Ahí hay que quemar la carne y hay que derramar la sangre de los becerros y de todo lo que se sacrificaba por los sacerdotes. Cuando entramos por el camino y la puerta que es Jesús, lo primero que tenemos que hacer es ver el sacrificio, donde fue su carne molida, como recordamos con la cena, la partida, su carne por medio del pan, donde nosotros tenemos que quemar absolutamente todo vestigio de carne que tenemos después de habernos convertido, de lo mundano, quemarlo en ese altar, porque murió Jesús por nosotros, y ahí viene la sangre derramada del Cordero, que derramó su sangre para perdón de pecado. Por lo tanto, entendamos que una vez que entremos por la puerta que es Jesús, y entendamos su significado, entendamos su sacrificio y sigamos adelante en ese altar para llegar a la presencia directa del Padre. Y para finalizar, hermanos y hermanas, gente de YouTube, este video. Gracias a todos por estar viéndolo, gracias por suscripciones, gracias por sus vistas, gracias por compartir este y el anterior video que fue muy bien recibido. Gracias por su comentario. Gracias a mi familia, obviamente, a mis hijos y a mi esposa por estar apoyándome en este emprendimiento. Gracias a Dios por ayudarme a aprender y tener tiempo para poder compartir entre todos esto y edificarnos entre todos. Recuerden que una vez que somos cristianos, estamos haciendo algo importantísimo en la tierra. Que no es algo así nomás, no es como entrar a un supermercado, un almacén, sino que estamos entrando en algo importante para Dios. Reflexionemos en lo que somos. Como pasó con Elías y Eliseo, cuando le fue a indicar que iba a ser su sucesor como profeta en los tiempos de los reyes, el profeta Elías fue con su manto y se lo puso por encima de Eliseo. Y Eliseo se dio cuenta inmediatamente que él iba a ser el sucesor de Elías, que iba a ser su discípulo. Y en un momento determinado, Eliseo le dice a Elías, por favor, déjame ir a despedirme de mis familiares. Y Elías le dice, en la versión de Reina Valera, por ejemplo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y ahí siguió haciendo su acción para despedirse de sus familiares y vecinos. Pero si lo vemos en una de las versiones de la Nueva Traducción Viviente, por eso es bueno ver y tener varias Biblias y analizar los mensajes en sus traducciones. En ese ¿qué te he hecho yo? Dice, déjame que primero me despida, le dijo Eliseo a Elías, de mis familiares, de mis padres con un beso y luego iré con usted. Y Elías le respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, una vez que somos cristianos, pensemos realmente
qué es ser cristiano, cómo tenemos que actuar, cómo se logra la salvación y cómo podemos transmitir la salvación a la gente que está en oscuridad. Y así ser hijos de Dios como Jesús pide que seamos. Y entrar en esta eternidad y estar yendo a esa herencia como Él nos pide. Y en ese día conoceréis, en Juan capítulo 14, versículo 20, que yo estoy en mi Padre, el Elohim completo, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hermanos, integramos el Elohim también, porque tenemos al Espíritu, el Ruach HaKodesh en nosotros, integrando a Dios. No caigamos, hermanos, en volver para atrás los pecados antiguos. Si nos arrepentimos, tenemos que no hacer del pecado una práctica. Sigamos leyendo la Biblia. Si nuestra condición de humano, de carne que tiene que ser sacrificada y quemada en ese altar, continúa después de ser cristiano, no corresponde. Quememos la ira, la violencia, el adulterio, el homicidio, el hurto, la idolatría. No vuelvas a adorar imágenes porque, como veremos en próximos videos o los videos que están indicados en el canal cuando hablé de los católicos, etc., y volvés a entrar en el pecado de idolatría, volvés a entristecer. Y Dios nos pide que no apaguemos al Espíritu Santo que está en nosotros, que es un consolador que nos guía en este peregrinar. Es el arras de entrada al paraíso. Continuemos protegiendo al Espíritu en este templo que nosotros tenemos y sigamos como cristianos en este peregrinar con amor de la tierra hasta que venga el arrebatamiento o Dios nos llame a su presencia. Gracias, hermanos y hermanas, gente de YouTube, por estar ahí. Un abrazo grande, ojalá que haya sido de edificación para todos lo que manifesté. Como siempre, si quieren algo comentar, coméntenlo, será indicado. En el próximo video vamos a hacer una charla entre hermanos con el hermano Néstor, que vive en la Argentina y que, ¿saben?, fue un hermano de Barros Blancos, también, según tengo entendido, de la iglesia a la cual nosotros concurrimos, y que después que uno de los pastores se fue a la Argentina y también se fue, y bueno, ahora se está congregando con hermanos de la Argentina, y vamos a hablar sobre estos temas, vamos a hablar del hebreo, porque él conoce muchísimo del hebreo, y vamos a analizar la palabra del nombre de Elohim, de Yud-Heh-Vav-Heh, del tetragramatón, y bueno, vamos a profundizar acerca de las traducciones del hebreo a las Biblias que tenemos en nuestra casa. Gracias por estar ahí, esperemos que pronto podamos tener ese video y podamos subirlo si Dios quiere. Estamos siempre unidos en amor, sigamos en este camino como siempre. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video.